soy el profe de Historia. En esta oportunidad vamos a trabajar con la antigua Roma, el cristianismo. Recordemos que los hebreos han sido conquistados primero por los persas, luego por los romanos. Estos últimos hacen sentir su dominación exigiendo el pago de elevados tributos. ¿Cómo los cobran? De una manera muy simple. En Judea, un procurador representante del poder romano percibe los impuestos mediante el orden y se limita a hacer control a la administración del país por el Sanedrín. Este gran consejo de la nación judía tiene su asiento en el templo de Jerusalén, bajo la presidencia del gran sacerdote, que encarna para los judíos la autoridad suprema civil y religiosa. Si bien los hebreos pueden practicar su culto, que es el monoteísmo, muchos de ellos no soportan el dominio extranjero. A través del anuncio de los profetas esperan la llegada del Mesías, enviado de Dios, que vendría a redimirlos de sus males y restituirles su lugar como pueblo predilecto. En ese contexto histórico donde se desarrolla una nueva religión, o sea el cristianismo, Jesús, nacido en Belén, comenzó a predicar a los 30 años, acompañado de los 12 discípulos. Proclamó no solo ser el Mesías anunciado por los profetas, sino también ser hijo de Dios, provocando así una gran admiración en la gente. En el año 30 el Sanedrín le hizo arrestar durante las fiestas de Pascua, acusándolo de blasfemia, y fue condenado a muerte. Los judíos no reconocen a Jesús como Mesías, ya que se presenta humilde y sencillo, y ellos lo concebían como un príncipe poderoso a su propio Mesías. El procurador romano Poncio Pilato, único que podía hacer cumplir la sentencia, aunque no encontró fundamento para la pena, lo ratificó. Jesús fue crucificado en la colina de Jerusalén, en el Gólgota. Los textos del Nuevo Testamento, redactados por los discípulos y seguidores de Cristo durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo, nos presentan esta doctrina. Cristo, Hijo de Dios, se hizo hombre para concertar con la humanidad una nueva alianza y quiso morir sobre la cruz para redimir los pecados de todos los hombres. Las enseñanzas de Cristo encontraron eco entre los esclavos, los pobres y los perseguidos. Más tarde se difunden entre los demás sectores sociales. Difusión del cristianismo. Lentamente al principio, rápidamente después, la doctrina cristiana fue difundiéndose por todo el imperio. Los factores que favorecieron esta propagación fueron la unidad idiomática, o sea, el griego en Oriente y el latín en Occidente, las vinculaciones entre las religiones romanas, la decadencia moral de la religión pagana, los conceptos humanitarios de la doctrina, la abnegación y sacrificio puestos de manifiesto por la mayoría de los predicadores cristianos. Los campesinos paganos tardaron más en convertirse, motivo por el cual la palabra pagana pasó a significar persona perteneciente a las antiguas religiones. Puntos fundamentales de la nueva doctrina cristiana: la igualdad ante la justicia divina, la caridad y el amor al prójimo, la fraternidad, la pureza y la recompensa celestial. Las organizaciones de las iglesias. Los apóstoles obtienen sorprendentes resultados y en poco tiempo el cristianismo gana posiciones. Por el bautismo se convierten en cristianos y participan de las asambleas, o sea, las iglesias, realizadas en algunas casas privadas. Cuando las iglesias fueron importantes, o hubo varias en un mismo punto, se designaba un obispo que las precedía. Los sacerdotes celebraban el culto y los diáconos se ocupaban de las cuestiones materiales. Al principio los emperadores se mostraron tolerantes con la nueva religión. La negativa de los cristianos a renegar de su fe trajo como consecuencia su persecución. Fueron perseguidos y ejecutados bárbaramente en funciones de circo que servían de espectáculo público. Los cristianos y la política romana. El cristianismo crece en su organización y los obispos adquieren cada vez más autoridad a medida que el Estado romano va perdiendo poderes. Constantino, consagrado emperador en el 306 al 307 después de Cristo, promulga el Edicto de Milán declarando la religión oficial del imperio.